A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas tardes, tengan todos quienes nos escuchan o quienes nos ven de manera audiovisual. Bienvenidos a nuestro programa número 9 del podcast de Mike, transmitido por Radio Online La Cariñosa, su radio acostumbrada. Y bueno, es un placer para mí estar otra vez con ustedes desde aquel lado de la pantalla, en cualquiera de las plataformas que lo estén viendo y desde cualquier lugar donde nos estén observando o escuchando. Gracias por estar allí y esperemos que donde quiera que esté pueda estar bien, pueda estar compartiendo con los suyos en el máximo estado de felicidad posible, ¿no? Y bueno, primero quería hacer un inciso para disculparnos un poco debido al podcast número 8, el anterior, donde yo estaba conversando con una persona desde España. Y bueno, tuvimos problemas técnicos y por eso es que no se vio de la manera óptima. Entonces esta vez ya esperemos que esté como de costumbre, se vea todo bien, se escuche todo perfectamente y bueno, así el contenido de esta información pueda llegar a ustedes. Esperemos repetir en algún momento con la psicóloga Judith Fraga, quien nos acompañó la vez pasada, y que entiendo que este material, porque yo mismo me aseguré de verlo, el material del miércoles pasado del podcast número 8 con la psicóloga Judith Fraga, cuando hablábamos de el triángulo, mejor dicho, hablábamos del asunto de cómo alcanzar nuestras metas, este tipo de cosas atribuidas a un famoso triángulo o pirámide que bueno, que ahí estábamos conversando sobre cómo esta pirámide tenía que ver con todo esto. Hablamos de la pirámide de Maslow, eso estoy recordando. Hablábamos de la pirámide de Maslow, también sobre el tema en cuestión era prioridades y oportunidades, ese era el tema, en pro de la realización personal. Ese era el tema del podcast anterior. Pero bueno, queríamos disculparnos por eso, porque no se vio como de costumbre. Esperemos repetirlo, como ya mencioné. En fin, hoy vamos a hablar sobre otro tema que ya estaba anunciado. Esperemos que en estos minutos, más o menos 50 minutos, lo que dura un podcast, o por lo menos el tiempo que yo me tomo, nunca dura una hora. Esperemos cubrir este tema en ese tiempo. Y hoy no tengo invitados, pero sí he estado preparándome el tema. También previamente hay un conocimiento que he alcanzado sobre este tema. De todas maneras, quiero decirles que yo no conozco todos los temas, nadie. Yo tampoco tengo el conocimiento. Muchas cosas son de las que no conozco enteramente y siempre estoy investigando, o por lo menos me aseguro de investigar para tener buena fuente para conversar, ¿no? Muchas cosas también son sostenidas por la opinión, por la doxa y bueno, otras cosas sí por análisis científicos bien argumentados, que es lo que vamos a hablar hoy sobre el tema en cuestión, que trata sobre los sesgos cognitivos, o en inglés cognitive bias, ¿sí? Estos sesgos cognitivos son muchos y vamos a asimilar bien este tema, primero definiendo qué es un sesgo. Un sesgo es una distorsión, ¿sí? Un sesgo es cuando observamos algo o creemos entenderlo a través de nuestra visión o cualquiera de nuestros sentidos y bueno, parece que la información no llega exactamente como ocurre.
Entonces hay una diferencia entre la creencia y la realidad. Puede haber un abismo incluso entre lo que de verdad está ocurriendo y lo que yo percibo que está ocurriendo. Y así cada persona puede percibir una realidad desde un punto de vista que son llevados por sus propios sesgos. Y vamos a hablar de estos sesgos. También pudiera venirse a la mente en relación a este tema la psicología de la Gestalt, que la psicología de la Gestalt habla sobre esto de que cada persona sobre la Tierra tiene un punto de vista sobre las cosas. Esto es inevitable, pero la realidad está sostenida, creemos que es una sola, de modo que estas maneras de interpretar la realidad, por supuesto, la realidad también es sostenida por algunas concepciones previas que va a experimentar esa realidad de diferentes maneras, como ya les adelantaba, y como ocurre típicamente. No es muy difícil de entenderlo, pienso, porque ustedes saben que una persona observa algo y puede interpretarlo de una forma. No, esta configuración, yo veo ahí una nube, en las nubes, por ejemplo, yo veo ahí una pelota, no, yo veo ahí un escarabajo, no, yo veo ahí un Volkswagen escarabajo, lo que sea. Entonces la persona, dependiendo de su cosmovisión, también va a tener una manera de interpretar lo que está ocurriendo. Ahora, hay que tener presente que los sesgos cognitivos, y vamos a definir esto un poquito más afinado, y tiene que ver con la inferencia, y esta inferencia puede ser errónea, una inferencia errónea, porque no necesariamente tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Ya vamos a hablar muy bien detallando el por qué decimos esto, el por qué lo estoy diciendo. Porque la verdad es que muchas cosas que vemos no son abordadas de forma tan objetiva. La racionalidad no siempre está, digamos, en un nivel óptimo como para nosotros entender lo que está ocurriendo de una manera, digamos, sosegada. Más bien la creencia, la racionalidad, la irracionalidad son términos que van a influir en todo lo que nosotros podamos percibir de cualquier fenómeno, experiencia, incluso en la percepción de lo que tengamos enfrente. Entonces nosotros podemos ir entre deseos moderados e imperativos dogmáticos, y ya vamos a ver. Cuando nosotros somos conscientes de estos, de los deseos moderados, por ejemplo, usted puede decir, yo deseo tener un vehículo, yo deseo progresar mucho más en la vida. Esos son deseos moderados. Pero cuando usted dice imperativos dogmáticos, es que yo necesito. Imperativo tiene que ver más que todo con esto de exigir o de verlo como una situación definitiva, sin darle, digamos, espacio a que esto no necesariamente tiene que comportarse como lo estamos señalando, y ni siquiera en ocasiones es justo lo que estamos diciendo, porque muchas veces podemos exagerar o podemos quedarnos cortos subestimando lo que decimos. Vamos a poner un ejemplo de esto para no verbolizar tanto y que esto quede oscuro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros usamos una definición de algo, o llegamos a una conclusión de lo que estamos viendo, o de lo que interpretamos de un fenómeno, como ya les decía, nosotros podemos tener pensamientos voluntarios, y es mejor que así sea, para poder controlarnos
en relación a que el sentimiento no sea tan abarcador, sino que le demos paso también a la razón, de modo que podamos equilibrarlo. Estos pensamientos voluntarios nos van a, digamos, recapitular lo que estamos definiendo o van a definir mejor lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Si yo digo, me siento muy mal hoy, he tenido un día pésimo, ¿sí? O a mí nunca me salen las cosas bien. Cuando nosotros decimos eso, estamos como que autoflagelando y exagerando, porque si lo piensa mejor, voluntariamente, es decir, más detenidamente, después de todo su día no estuvo tan malo, hice esto, y no es justificarnos, sino que es ver la situación de una manera realista para no sentirnos de alguna manera abrumados por algo que nosotros mismos estamos induciendo como pensamientos muy negativos. Entonces, este ejercicio de relajación, pensamiento voluntario, es decir, pensar un poquito mejor qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué cosas estuvieron bien después de todo, a pesar de tener un día tan malo aparentemente. También hubo cosas que se pueden rescatar y equilibrar nuestra forma de ver los asuntos, ya que después de todo no estuvo tan mal el día, por ejemplo, de lo que estamos diciendo. Entonces, yo a partir de ahora voy a hablarles sobre los diferentes sesgos cognitivos. Hay 50 que estuve investigando y pudieran haber más. Son muchísimos, pero yo voy a señalar los más relevantes a mi parecer. Pero bueno, hay que entender que nuestro modo de interpretar el mundo, de lo que ocurre, de lo que nos pasa, es muy complejo, porque quizás la realidad no estemos enfocándola de una manera realista, o también porque nuestro sistema límbico, y aquí recurrimos otra vez a las neurociencias, nuestro sistema límbico en el cerebro, y entendemos que este sistema límbico está allí funcionando la razón, pero también la emoción. Es más, la razón no existe separada de la emoción. Entonces, el cerebro, en la corteza cerebral propiamente, que se entiende que es el área racional, entonces allí también está muy íntimamente relacionada, porque el cerebro no son áreas que estén aisladas, todo está muy interconectado y funciona como uno solo. Pero estas diferentes áreas, por ejemplo la que atribuimos como el área racional, que es la corteza cerebral, no está desligada, más bien trabaja íntimamente con la emoción que reside en el sistema límbico. Entonces, el asunto con esta explicación es entender que después de todo, René Descartes, que decía pienso, luego existo, no estaba en lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro, la verdad es que es posible pensar sin emociones. Eso es lo que decía René Descartes. Pero la verdad es que, por lo que acaba de definir, de cómo funciona la razón y la emoción, es decir, alojado en el sistema límbico, la corteza cerebral y el sistema límbico que alberga las emociones, no está uno con la posibilidad de pensar sin emoción.
es decir, de tener actos puramente racionales. Es decir, cuando nosotros observamos algo, nosotros tenemos estos sesgos que precisamente tienen que ver con la emoción que interviene en cómo interpretamos las cosas, de modo que ya dejan de ser tan objetivas y pasan a un término subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la emoción influye en eso. Ya vamos a explicar mejor esto para entenderlo de la manera, digamos, más digerible para el caso de lo que en la práctica nosotros podemos percibir que ocurre, lo que yo acabo de explicar. Ya lo voy a explicar con ejemplos más sencillos. Pero primero queremos entender, y esto quiero dejarlo claro, que la razón y la emoción no están desligadas. Por eso es que hay sesgos, ¿sí? Porque nadie puede decir que es puramente racional, porque las emociones también son necesarias, están allí presentes, el cerebro las tiene integradas, como ya hemos visto, como acabo de explicar, y no hay tal cosa como una razón pura o pensar sin emoción, ¿sí? De modo que conocer bien el cerebro nos ayudará a entender también estas distorsiones cognitivas o sesgos cognitivos, que es una cuestión biológica, es una cuestión que son precisamente los juegos del cerebro. Vamos a ver, como les decía, algunos sesgos y vamos a explicarlos, y en la medida que yo los defina, vamos a ver qué relación tiene con lo que ocurre en nuestra práctica cotidiana cuando nosotros nos desenvolvemos como esto es parte de la teoría cognitiva, pero también es parte de nuestra vida, porque el cerebro es el órgano cognitivo por excelencia y es la que el mecanismo, por decirlo de alguna manera, que interpreta la realidad, ¿no? Nosotros somos un ente que bueno, nos sentimos parte, y así es, de un mundo circundante. Hay otras personas además, y nosotros interpretamos, o siempre estamos haciendo inferencia de lo que ocurre, y también repercute mucho en lo que internamente el cerebro tiene almacenado, la memoria, la atención, sobre todo la memoria, porque el cerebro relaciona lo que está viendo con algo que ya ha visto o ha leído y está almacenado en la memoria, y ahí pasa con ese filtro, y entonces saca conclusiones que no necesariamente, como vamos a ver, son objetivas, ¿sí? Porque los sesgos también hacen su efecto. Por ejemplo, y aquí voy, el sesgo de correspondencia. Juzgamos a los demás por su personalidad o carácter fundamental, pero nos juzgamos a nosotros mismos por la situación. Esto quiere decir, sesgo de correspondencia, vamos a asimilarlo bien. Nosotros juzgamos a los demás. Por ejemplo, si una persona llegó tarde, nosotros enseguida decimos, bueno, esta persona se quedó dormido, es un vago, ¿sí? Rápido llegamos a estas conclusiones. No hay necesidad de que nos los pongamos a pensar tanto. Pero si se tratara de nosotros quisiéramos que al llegar nadie esté pensando eso. No, lo que pasa es que tuve que llevar al niño a la escuela, o a la niña a la escuela, o tuve que hacer esto, por tanto llegué a esta hora, o el bus pasó muy tarde, o X. Siempre para nosotros encontramos muchas razones
como para pretender justificar. En cambio, cuando ese mismo error lo comete otro, no necesariamente pensamos que hay una buena razón para haberlo hecho, ¿no? Sino que, bueno, pensamos rápido en lo negativo, ¿sí? Entonces, esto es el sesgo de correspondencia. El sesgo por interés personal. Nuestros fracasos son circunstanciales, pero nuestros éxitos son por méritos propios. Por ejemplo, ganas un premio debido al trabajo duro o a la perseverancia sin contar con la suerte o la ayuda recibida. En cambio, si cometes un error, si fallas, es porque no había dormido lo suficiente o cualquier excusa es válida, ¿sí? Este es un sesgo que siempre nos ponemos nosotros. Sesgo por interés personal, es decir, cuando nos va bien es por nuestros méritos, pero cuando hay algo que está fallido o que salió mal, siempre tenemos una excusa o un culpable que es diferente a nosotros, ¿sí? Es lo que suele ocurrir, honestamente, ¿no? Es un sesgo, es un sesgo. El efecto halo, este es muy común porque tiene que ver con si ves a una persona con rasgos positivos, por ejemplo, que el rostro sea simétrico, que la persona nos parezca bien parecida o que sea de ciertos rasgos con que nosotros nos sentimos identificados. Es decir, esa impresión positiva que nos llevamos de una persona o de cualquier otra cosa, pero especialmente de una persona, entonces nosotros entendemos que esto se puede extender, este fake positivo, este rostro, esta fachada positiva que vemos, se puede extender a otras cosas, por ejemplo, otros rasgos de su personalidad. Y nosotros creemos que, por ejemplo, una persona con estos rasgos no tiene por qué ser una persona mala, porque es bonito o porque es bonita, por ejemplo. O esta persona, imposible que haya podido robarse algo porque esta persona con esa apariencia no lo puedo creer, ¿sí? No asociamos esta persona que tiene rasgos positivos físicos a cualidades malas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, los jueces y hasta los policías, cuando ven a una persona de color, una persona afrodescendiente, afroamericano, como lo quiera llamar, incluso a los latinos, cuando ven estos rasgos, las personas piensan rapidito que esta persona puede ser culpable, ¿sí? Que esta persona hay que perseguirlo porque con ese prototipo ya esta persona pudiera ser un ladrón o un malhechor, ¿sí? Este es el efecto halo, el efecto contrario del que estamos hablando, ¿no? En cambio, cuando veo una persona que son de las características físicas que uno cree que bueno, esta persona con esa cara de angelito no creo que sea una persona mala, imposible. Y entonces, así sea un ladrón, entonces, por ejemplo, en los juicios tienden a ser más condescendientes con las personas que tienen rasgos, por ejemplo, raza blanca, que con los latinos y las personas afrodescendientes, que enseguida la condena es como que máxima, porque esta persona, además de serlo, también parece, ¿sí? Parece y es, ¿no? De modo que hay como más ensañamiento con estas razas, bueno, porque las personas guiadas por el efecto halo, que es un sesgo cognitivo, cometen estos errores, ¿sí? Otro efecto que también es un sesgo cognitivo es el efecto de falso consenso. Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente es el caso. Está comprobado que la mayoría piensa que sus propios hábitos y valores y creencias están muy extendidos de lo que realmente
Es decir, están extendidos. Todo el mundo debe, por ejemplo, todo el mundo debe comer arepas. Uno creería que como yo como arepa o como arroz o tengo cierto hábito, yo entiendo que todo el mundo debe hacerlo. Esto es normal, cuando apenas es un 0.5% de la humanidad o hasta menos, ¿no? ¿Por qué? Porque extendemos nuestros hábitos o creemos que es un consenso, es decir, que todo el mundo debe estar de acuerdo con este hábito que yo tengo. Es un sesgo típico, los valores y creencias también. Uno pensaría que todo el mundo debe pensar así como yo. Bueno, pero es un sesgo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es un sesgo que es un sesgo de confirmación, ¿sí? Cuando yo creo que lo que yo pienso, otro también debería pensarlo. Entonces yo me uno a estos grupos como un nicho y busco a esta gente, porque esta gente lo que hace es reforzar mis ideas, y yo pretendo o quiero o quisiera que todo el mundo piense igual que yo. Así que mientras más personas lo hagan, entonces yo confirmo más mis creencias, valores o costumbres. Aunque no sea realmente así. No todo el mundo tiene por qué pensar como yo, y en efecto en la realidad eso no ocurre. Por eso es que estamos hablando de que es un sesgo cognitivo, es un falso consenso, que yo creo que es así. Ese es el efecto de falso consenso, así se llama este sesgo, ¿sí? Y bueno, como ya le decía, es un sesgo de confirmación o percepción selectiva. Hay otro sesgo muy común que se llama el efecto de Dunning-Kruger. Este efecto tiene que ver con cuanto menos sepa, más confianza tengo. Cuanto más se sabe, menos confianza se tiene. Esto es muy contradictorio, pero así ocurre. Sí, una persona que no sabe nada o que sabe muy poco, puede pensar que sabe mucho, y va y se erige de opinador o de influencer, ¿sí? Hizo un curso o 2 talleres y piensa que ya puede recomendar, y piensa que ya puede montar un canal, como en efecto ocurre, o ir a estas diferentes redes sociales que existen y erigirse de consejo, aconsejando a la gente, creyéndose perito en la materia. ¿Por qué? Porque no sé, hay un nivel de confianza exagerado por lo poco que sabe. ¿Esto está mal? Bueno, no necesariamente, pero también con poco conocimiento, erigirse de maestro de un tema es complicado. ¿Por qué? Porque no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Y además puede llevar a muchas personas a la decepción, o a cometer cosas que usted está opinando porque de repente usted es perito en algo, qué sé yo, en maquillaje o sabe de audio video, y la gente le busca por eso. Pero entonces usted aprovecha ese canal para hablar también del COVID o de las vacunas o de cualquier otra cosa, cuando usted no sabe eso. Usted lo que sabe es de lo otro. Entonces las personas van a creer que usted, como es una persona conocida, cualquier cosa que usted diga, amén, o sea, está bien porque lo dice esta persona. Y bueno, muchas personas pueden caer en este juego. Es peligroso porque está defraudando a un poco de personas que quizás confíen que también es perito de otro tema que en realidad no conoce. No sé si me explico, ¿no? Una persona debería hablar de lo que conoce con propiedad, como para enseñarlo. Pero si no es tan experto en la materia, mejor que, aunque tenga opiniones al respecto, siempre se asegure
son opiniones muy subjetivas y no son afirmaciones categóricas o que tengan sustento. Hay que asegurarse de que cuando hablamos también hagamos saber eso, ¿sí? Así las personas no se irán creyendo que tienen un consejo infalible cuando en realidad no es así. Porque hay personas, como decimos, que podemos dejarnos llevar por este sesgo, el sesgo que estamos hablando, el sesgo, voy a repetirlo, se llama Dunning-Kruger, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Cuando menos sepas, más confianza tienes. En cambio, lo contrario, una persona que sabe bastante de un tema y a estos más bien les ocurre que creen que no saben y se limitan. Tienen este miedo de que no se quieren exponer o piensan que no saben lo suficiente cuando en realidad sí lo saben. Es el caso contrario, ¿no? Es el caso contrario. Hay un libro que a este respecto quería recomendarle, que se llama El Principio de Peter. El Principio de Peter habla de eso, está relacionado con este sesgo cognitivo, porque es un tratado sobre la incompetencia o por qué las cosas siempre van mal. Es un libro bastante interesante que es de unos autores estadounidenses. Entonces se lo recomiendo este libro. De Lawrence Peter y de Raymond Hall. Pero hablemos de otro sesgo. Hablemos del sesgo de anclaje. La tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos ofrece alguien o que podemos ver por cualquier medio, y entonces esta primera información, sin investigar más, la usamos como la que vamos a tomar en cuenta para tomar decisiones. Esto también es un sesgo complicado y con repercusiones serias, porque si no buscamos una segunda opinión o seguimos indagando, hay mucha información en internet o en cualquier esta plataforma tan amplia, de este mar de información tan extenso que tenemos ahora a través de los medios digitales. Pero nosotros debemos seguir investigando, porque quizás esta información primera que conseguimos no sea necesariamente la idónea para nosotros. Incluso puede que esté completamente errada. Entonces es mejor investigar de diferentes fuentes, de modo que tengamos un abanico más amplio para tomar decisiones, ¿sí? No deberíamos tomar decisiones. Si lo hiciéramos, estaríamos en peligro de errar, ¿no? Siempre hay peligro de exponernos a información falsa, pero si la primera con la que usted se encuentre va a tomarla como certera, esto por supuesto que va a hacer que tenga menos insumo para evaluar y tomar decisiones acertadas, ¿sí? Es como cuando vamos al médico y nos diagnostican una enfermedad X. Nosotros vamos a un segundo diagnóstico y hasta vamos a un tercer diagnóstico con diferentes médicos para asegurarnos de que este médico, lo primero que nos dijo, le vamos a creer, ¿no? Vamos a asegurarnos de que otra persona, otra fuente, otro experto nos diga también de manera independiente de qué se trata lo que estamos padeciendo, en el caso de una enfermedad, ¿no? Es decir, un segundo diagnóstico o hasta un tercer diagnóstico. Lo que estoy diciendo es algo típico que ocurre, y esto lo trasladamos también, y es lo mismo, ¿no? Es buscar más información, indagar. No nos quedamos con la primera cosa que escuchamos o investigamos. Este es el efecto anclaje y es un sesgo cognitivo, es lo que estamos hablando, ¿no? Hay otro sesgo que se llama el efecto Google. Tendemos a olvidar la información que se puede buscar fácilmente en Google. Es decir, nosotros ahora, como tenemos el Google,
y ahí podemos poner cualquier palabrita y enseguida definirla, ampliarla. Nuestro dispositivo con internet casi siempre está con nosotros, de modo que nosotros ya no usamos tanto la memoria, sino usamos los datos de los teléfonos, y el acceso a internet y ese mar de información. Entonces cualquier palabrita o cualquier cosa que nosotros no necesariamente tenemos que aprendérnosla, así se nos viene como un sesgo, porque el cerebro interpreta, bueno, ¿para qué te vas a aprender eso si ahí está Google? ¿Sí? Me llamó la atención este sesgo, porque es algo muy, digamos, posmoderno, ¿verdad? O muy contemporáneo a esta aparición sí, del mundo digital, ¿sí? Otro sesgo es el sesgo de confirmación. Tendemos a encontrar y recordar información que confirma nuestra percepción. Es decir, de manera natural vamos a favorecer y vamos a buscar, interpretar y recordar la información que confirme nuestras creencias y nuestras hipótesis. Vamos a digerir esto. ¿Qué significa? Nosotros cuando estamos buscando información, o amigos incluso, siempre vamos a ir a aquellos que más o menos se parecen a nosotros. Bueno, eso por supuesto que atrae a nivel de empatía, ¿no? Nos conectamos con el otro y nos sentimos más identificados en el hecho de cómo piensa, y hallamos similitudes. ¿Por qué? Porque la persona piensa más o menos como nosotros, porque tienen las mismas ideologías o más o menos parecidas. No hay ninguna persona que piense igual a usted ni a mí, idéntica. Pero sí hay personas y ideas que están escritas, o memes, o lo que sea que usted se consiga por ahí, por internet o por las redes sociales, o hablando con algunas personas, y uno siente que uno tiene mucha afinidad con eso, de modo que uno como que wow, esto se parece a mí, y uno dice, esto confirma lo que yo digo. Entonces hay que tener cuidado, porque es también un sesgo cognitivo. ¿Por qué es un sesgo cognitivo? Porque después de todo, en la diversidad es que está la riqueza. Y si yo tengo una idea equivocada y todo el mundo me la confirma, yo lo que voy a terminar confirmando una idea equivocada. Y bueno, voy a tener un mundo de personas que me confirman un error. Eso tampoco está bien, porque definitivamente la idea es trascender. Así que cuando uno chequea la diversidad de opiniones y está atento a ella, sobre todo cuando estamos investigando de manera abierta, entonces uno puede comparar. Tú dices esto, yo no lo condeno, sino que lo comparo, lo evalúo, puedo hasta reconsiderar mis opiniones o mi manera de ver las cosas, no de manera estructural necesariamente, pero sí afinando algunas cosas, creencias y métodos, y hasta valores o cosas que yo pensaba que no, después de todo no era así como yo pensaba. Y podemos hacer cambios, cosa que no ocurre cuando tenemos este sesgo de confirmación, ¿sí? Por ejemplo, en las redes sociales es muy común que uno tiende a echar a un lado las personas o las opiniones, o incluso cualquier cosa que digan que no se parezca a lo que yo considero que son mis creencias o valores o determinaciones, que está bien que que uno la tenga, por supuesto, pero también es bueno compararla con otras, digamos, consideraciones o hechos de opiniones, así sean distintas, y quizás terminamos comprobando de que ya esto no se está usando. Ahora está esta novedad y bueno, tenemos que dar margen al cambio siempre y cuando se considere mejor y no se contradiga de manera adversa o de manera errónea, porque tampoco queremos cambiar algo que está errado por algo bueno que yo tengo, porque eso también sería
una pérdida de nuestras convicciones, ¿no? Lo que quiere decir es que el sesgo de confirmación nos ayuda, entendiendo que esto nos pudiera ocurrir, a no juzgar tan rápido. Hay que detenerse a evaluar todas las cosas y después seguimos avanzando, respetando la diversidad de creencias y de diferentes maneras de pensar. Pero sobre todo cuando estamos buscando información, o cuando estamos no necesariamente buscándola, sino que nos topamos con ella en los medios digitales distintos, redes sociales, etc. Está el sesgo de creencia. Es la tendencia a juzgar la fuerza de los argumentos en base a cosas que sean verosímiles o que tengan cierta similitud de verdad, y de las conclusiones en lugar de la fuerza con la que apoyan las conclusiones. Es decir, cuando tenemos una creencia, vamos a buscar argumentos que la sostengan, que más o menos hablen de lo mismo y que de alguna forma terminen confirmándola, sosteniéndola, apoyándola y quede claramente marcada. Es un sesgo porque si usted tiene una creencia, que está bien, nuevamente, que usted tenga su creencia, todo el mundo de alguna manera tiene alguna manera de interpretar la vida, o bien sea inducida o que usted mismo ha llegado a estas conclusiones, pero siempre es importante verificar, asegurarnos nosotros mismos de que esta creencia tiene solidez, porque si es traída por tradiciones y nosotros lo que hacemos es repetir lo que en el pasado mi familia hizo, o lo que la cultura impone, porque la cultura está llena de fechas con calendarios y tradiciones y diferentes maneras de interpretarlas o de vivirlas, dependiendo de donde usted viva, si es en Occidente o es en Oriente o es en diferentes creencias que también tienen muchos rasgos culturales. Pero como nosotros somos un individuo también, más allá de una masa de personas, entonces nosotros también podemos reevaluar nuestras creencias. Ajá, pero esto lo hacemos, detenernos un poco, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Sí? Quizás nos encontremos sorpresas y podamos cambiar algunas de estas, en vez de apoyar con argumentos que son un poco forzosos, sino con mentalidad abierta podemos conseguir otras ideas, otras cosas que también existen, que otras personas practican desde un punto de vista para ellos sostenible, para ellos es su verdad absoluta, y que bueno, nosotros también respetamos, toleramos, más allá de tolerancia respetamos, pero que también estamos conscientes de que el sesgo de creencia es peligroso, porque nosotros pudiéramos evaluar otros tipos como adversos, y por eso es que a veces han ocurrido guerras nada más por idiosincrasias distintas, porque tú piensas de una cosa y yo pienso de otra forma, y hay una pugna y un conflicto, cuando más sobre todo tenemos cosas en común y nos envolvemos en disputas y hasta en guerras y violentas. La humanidad está llena de eso, bueno, por cosas que después de todos deberíamos respetar, y no poner la humanidad en bandos como típicamente ocurre, muy a pesar de que tenemos muchas cosas en común, sobre todo como seres humanos, ¿no? Por eso es que es importante tomar en cuenta que el sesgo de creencia puede ser hasta peligroso.
Otro sesgo es el sesgo de status quo. Tendencia de algunas personas a valorar o apreciar en mayor medida las cosas que permanecen estables. El status quo es como, bueno, esto siempre ha sido así, ¿por qué hay que cambiarlo? ¿Sí? O sea, la estabilidad es buena, pero si usted descubre que no necesariamente tiene que ser así, todo el tiempo estuvimos equivocados, entonces ¿por qué no cambiar? Hay que trascender, ¿sí? Las personas antes pensaban que la Tierra era plana, pero ya la gente cambió el paradigma. Bueno, otra idea que se sostenía antes es que la Tierra estaba en el centro, y que la humanidad era una especie de centro del mundo, del sistema. Esa ya nadie piensa así. Y hay un status quo que las personas quieren mantener, sobre todo porque les conviene, no necesariamente porque es bueno. El sistema, por supuesto, no llamando a una revolución, aunque esto también ha ocurrido, con Copérnico ocurrió la revolución precisamente para el cambio de esto, de que no estamos en un sistema geocéntrico, sino heliocéntrico. Usted puede investigar un poquito de eso, pero es algo que aprendemos en la escuela incluso. Esta revolución de Copérnico, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que sí puede haber una revolución, ¿sí? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿sí? Han habido muchas revoluciones que lo que han tenido es progreso y cambios de paradigma, cambios de sistema completamente, porque la idea es trascender. Y muchas de estas revoluciones, es verdad, han sido violentas. ¿Por qué? Porque las personas que quieren mantener el status quo, ¿sí?, no van a dejar que su sistema se derrumbe, por lo menos no sin lucha, ¿sí? Por eso es que hay lucha, porque este sistema no debería ser cambiado por otro. Claro, es que si yo cambio este sistema por otro, probablemente yo que sostengo este sistema y que tengo muchos beneficios con él, me están quitando algo, y por eso es que hay conflictos. Bueno, ya dije sobre la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique en Rusia, y así muchas revoluciones que han traído cambios estructurales, cambios en el sistema, y eso ha traído o ha echado por tierra el status quo, ¿sí? Así que bueno, esto es sesgo del status quo, de que bueno, estamos bien, siempre hemos estado así es que todo está bien. No necesariamente las cosas pueden cambiar siempre para mejor, ¿sí? Está otro, el de estereotipos. Adoptamos la creencia generalizada de que los miembros de un grupo tendrán ciertas características a pesar de no tener información sobre el individuo. Esto de estereotipos, no voy a abundar mucho en el tema. Estereotipos es creer que una persona, por pertenecer a cierta raza o por venir de cierto país, uno dice, bueno, esta persona debe ser, y uno le monta todo un paquete de cosas que esta persona debería ser, que yo concibo, aún sin conocer a esta persona. Ya yo me imagino un poco de cosas de cómo es, y ni siquiera me tomo la molestia de conocerlo, porque ya yo estoy como que en este prejuicio debido al estereotipo, ¿sí? Esto nos pasa a todos, es un sesgo cognitivo, porque ya yo creo, bueno, es que esta persona, como es, por ejemplo, como es afrodescendiente y es alto, debe jugar bien básquet, o como es caribeño, debe saber bailar bien salsa y merengue, o como viene de la costa, le debe gustar bastante el cangrejo o el pescado. Pero no necesariamente, porque los individuos pueden venir de cualquier lado, pueden tener la raza que sea, pero este individuo no necesariamente tiene que ser igual a todos los que vienen, como que si vinieran en el mismo paquete, ¿sí? No. Cada individuo tiene su manera de hacer las cosas. Es verdad que es influenciado por la cultura,
es influenciado por lo que le hayan dado a comer desde pequeñito, es influenciado por las costumbres de donde viene, pero este individuo no necesariamente se debería regir. O sea, esto no es automático, no es que viene con el paquete. Así que establecer estereotipos es algo muy fácil, pero que podemos tener muchas equivocaciones porque es un sesgo cognitivo, es una distorsión. El cerebro de nosotros rapidito interpreta, infiere que este individuo debe comportarse y ser de cierta manera que no necesariamente, una vez que conocemos a este individuo, no, nada que ver con lo que pensábamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el efecto o este sesgo cognitivo, los estereotipos, ¿sí? Otro es el efecto placebo. El efecto placebo es si creemos en un tratamiento y que este va a funcionar, efectivamente a menudo este funciona. Como bueno, mira, tómate esta pastillita y la pastilla es de azúcar. Y la persona, oh, wow, qué pastilla tan buena, me curé por completo. Y resulta que la pastilla no tenía ningún químico. La pastilla no era nada de eso. La pastilla era simplemente un placebo, ¿sí? Así que esta enfermedad, claro, el cerebro de verdad lo hacía sentir enfermo, pero también es como que engañamos al cerebro, porque le suministramos un medicamento que al fin y al cabo no tiene nada que ver con ninguna cura de la enfermedad que esta persona padecía. Entonces los efectos placebos también tienen que ver con lo cognitivo. El cerebro interpreta de que lo que me dieron me va a curar, y efectivamente, así no haya tenido ningún químico relacionado, entonces esto me curó. Bueno, eso es positivo, ¿sí? No siempre funciona, pero el cerebro nos hace esa jugada y es una cuestión que tener en cuenta también como un sesgo cognitivo. El efecto placebo. El sesgo de autoridad. Confiamos si estamos más a menudo influenciados por opiniones de figuras de autoridad. Por ejemplo, Albert Einstein. Cualquier frase que Albert Einstein diga, Albert Einstein, es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dijo Albert Einstein. Y no necesariamente es buena. O porque lo dijo tal persona, que no, porque lo dijo el alcalde o el gobernador, o lo dijo el que escribió 7000 libros, o lo dijo la persona que es una señora respetada que tiene 90 años, pero la persona puede estar mintiendo o también puede estar equivocada. Entonces, este sesgo de autoridad, de creer que una persona por tener autoridad ya todo lo que diga es verdad, hay que tener cuidado, porque esta persona puede estar equivocada, esta persona puede engañar precisamente es incluso un abuso de autoridad, ¿no? Porque la persona, vamos a suponer que tiene muchos seguidores, un restaurante que tiene muchos like. Uno dice, la comida debe ser buenísima, ¿sí? Porque tiene muchos likes. Entonces cuando usted va al restaurante, usted dice, bueno, debe ser muy buena, porque efectivamente muchas personas lo están recomendando. Pero cuando usted vaya, o cualquier servicio, un servicio de hotelería, un servicio en un club social, usted no se lleva la misma impresión, ¿sí? O sea que eso de seguir a la mayoría es un impulso que nuestro cerebro nos motiva. Hey, pero si vas para allá debe ser bueno, ¿sí? O bueno, también hay no sé si es conocido por quienes nos escuchan, pero cuando hay muchas moscas en un restaurante o en una persona que están cocinando, uno dice, la comida debe ser buena porque hay bastantes moscas, ¿sí? Bueno, esto pareciera ser una cochinada, pero muchas personas también piensan así. No sé si a modo de chiste, pero efectivamente parece que la comida es buena cuando las moscas están alborotadas, ¿no? Pero el hecho de que sea buena no necesariamente quiere decir que sea saludable. O sea que el efecto de
de creer que ser llevado por las masas o por una persona de renombre, porque tiene autoridad, y nosotros ahí todo lo que esta persona diga, amén, así sea, y ya vamos detrás de esta persona. No, porque nosotros pudiéramos estar cayendo en este sesgo cognitivo, es el sesgo de autoridad, de perseguir a una persona nada más porque todo el mundo lo está persiguiendo. No, es que yo también tengo mis convicciones y yo también tengo que asegurarme de que esta persona está diciendo la verdad, ¿sí? En fin, hay muchos otros sesgos cognitivos, no nos vamos a detener ahora. Le dije que yo tenía aquí registrados 50 y ni siquiera son todos los que hay, ¿no? Hay muchísimos más que esto. Pero lo que estos sesgos cognitivos nos aseguran es que nuestro cerebro es una máquina importante, nos ayuda a sobrevivir y más allá de eso nos ayuda a tener una vida plena, saludable. Cuando nosotros tenemos una vida, un cerebro que también tiene mucho input, ¿sí? que nosotros tratamos de mantenerlo estable, a veces nos hace malas jugadas, ¿sí? También eso de ser tan, de dejarnos llevar por la intuición o por aquello de que bueno, es que eso es llevado por bueno, sentido común, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el sentido común, porque si nosotros nos dejamos llevar siempre por el sentido común, podemos caer en errores y no solamente en errores que nos perjudican a nosotros, sino que podemos cometer una injusticia contra otra persona, porque nosotros llegamos a conclusiones muy minimalistas. Más bien hay que asegurarnos de las cosas, y sin embargo podemos cometer errores porque estos sesgos cognitivos nos llevan a eso, ¿no? Pero más vale que los tengamos en cuenta y que si podemos retroceder para pedir disculpas o para hacer las cosas mejor o para de alguna manera, porque siempre hay oportunidad de hacerlo, esto nos sirva de enseñanza para trascender y para tenerlos muy presentes a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, el efecto de Dunning-Kruger establece la premisa de que aquellas personas menos habilidosas o con menos conocimiento tienen una tendencia a sobreestimar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Ya lo habíamos hablado, pero lo repito porque esto hay que tener mucho cuidado, ya que las personas que son temerarias, que actúan por impulso y que muchas veces creemos que esta persona tiene razón porque mira, que aguerrido, wow, qué convicción, pero muchas veces es una persona impulsiva y que sencillamente no midió las cosas y nosotros vamos detrás de allí, ¿no? Porque son llevadas por impulsos y no porque se aseguraron de que las cosas fueran bueno, bien consideradas, bien razonadas, o por lo menos lo mejor posible, porque siempre cometemos, somos susceptibles a equivocarnos, todos nos equivocamos, pero este tema nos ayuda a ver lo valioso que es nuestro cerebro, pero también a entender que no siempre debemos dejarnos llevar por el sentido común y que estamos conscientes de que tenemos sesgos o distorsiones que amplifican la realidad y que a veces la modifican o la configuran de una manera que hasta nos hacemos daño o podemos hacer daño a otros, como ya mencioné. En fin, esto nos ayuda a entender, a ser más tolerante con el otro, a respetar más y ayudarnos no solamente a nosotros, sino lo mejor posible a entender esta vida tan compleja pero tan bonita que llevamos y que queremos llevarla por el mejor camino posible, como estamos seguros a diario nos estamos esforzando. Muy bien, entonces sin más quería que después de todas nuestras
evolución cognitiva, nuestro desarrollo cognitivo siempre va en un progreso constante en la medida que experimentamos y entendemos los procesos que ocurren. Eso sí, cuando lo racionalizamos y lo digerimos mejor, y escuchar podcasts como este o consumir otra información respecto al funcionamiento de nuestro cerebro o de nuestras habilidades sociales y comunicativas y nuestra percepción cognitiva nos ayuda en esa dirección. Entonces, gracias por escucharnos una vez más, y una vez más queremos invitarle a que nos sigan por las diferentes plataformas, por las redes sociales, que sigan al pendiente de la programación de radio online, Radio La Cariñosa, y que nos sigan por los diferentes canales que tenemos. El próximo miércoles esperemos estar aquí con el podcast de Mike, el número 10 ya. Vamos a ver qué otro tema consideraremos. Déjenos sus sugerencias, déjenos sus comentarios, qué opina de este tema. Y bueno, eso es valioso para nosotros, no solamente sentirnos que estamos interaccionando, sino también para proponer otros temas y sentir que esto está llegando a un público que sí sé que es así. Muchas vistas hay y quizás no muchas opiniones, quizás no muchas interacciones, pero esperemos que estas puedan llegar y esperemos valorarlas de la misma manera. Así que muchas gracias, buenas noches, esperemos que usted esté bien donde quiera que esté, y nos vemos el próximo miércoles con el podcast de Mike por Radio La Cariñosa.